Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta tercera jornada del curso Carlos V, Guerra y Paz a ambos lados del Atlántico. Llegamos ya al final del curso con esta jornada, tras 2 días que hemos dedicado al contexto europeísta de esas guerras, conflictos, negociaciones de paz en la época de Carlos V. Ayer le dedicamos el día a las relaciones con el Nuevo Mundo y hoy se lo vamos a dedicar al humanismo renacentista ante la guerra y la paz a ambos lados del Atlántico. Vamos a hablar de literatura, de arte, de teología y para comenzar esta jornada tenemos con nosotros al profesor Manuel Mañas Núñez. Él es profesor titular de Filología Latina, acreditado a catedrático de la Universidad de Extremadura, habiendo ejercido con anterioridad su labor docente e investigadora en las universidades de Nantes, en Francia, Coimbra, Portugal, y la Rey Juan Carlos de Madrid. Es autor de numerosos libros y artículos científicos sobre literatura latina clásica y medieval, retórica y filosofía ciceronianas, poética horaciana y fábula latina, crítica textual y edición de textos latinos humanísticos y la recepción del legado clásico, gramática, retórica, poética y filosofía en el humanismo latino del Renacimiento. Es especialista en la obra latina de afamados humanistas como el Brocense, Erasmo, Justo Lipsio o Agripa de Nesterheim. Sus últimos libros han sido Erasmo, el Ciceroniano, Justo Lipsio, sobre la constancia, Enrique Corlenio Agripa, Declaración sobre la incertidumbre y vanidad de las ciencias y las artes, también Anales de Fulda o el cacereño Juan Vázquez Mayoralgo. Manuel, muchísimas gracias una vez por acompañarnos. Tuvimos el honor y el placer de escucharte el año pasado y muchas gracias por acompañarnos una vez más en este curso sobre Carlos V. La audiencia es toda tuya. Buenos días. Primeramente quisiera agradecer a los directores del curso el haberme invitado a dictar esta ponencia. Voy a hablar sobre 3 humanistas, si no dirá tiempo lo reduzco a 2, Erasmo, Vives y Agripa de Nesterheim. Son 3 humanistas que tienen algo en común y que los 3 profesan lo que llamamos el humanismo cristiano. Bien, el siglo XVI, con el gran revulsivo que para Occidente significaron el Renacimiento y la Reforma, será también el más fecundo en el estudio y tratamiento de la doctrina de la guerra y de la paz. Hay al menos 2 visiones diferentes. Frente al tratamiento jurídico-teológico del tema de la guerra y la paz ensayado por teólogos escolásticos y juristas como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez o Hugo Grocio, no podemos obviar el planteamiento poco realista y más bien idealista y utópico de 2 humanistas señeros, Vives y Erasmo, al que añadiremos, como digo, un tercero y menos conocido, Cornelio Agripa. Los tres coinciden en que los 3 filósofos humanistas coinciden en que en esta época se necesita realizar un proyecto de regeneración cultural, quizás sea lo más importante. Una regeneración cultural que solamente con ella se puede propiciar la regeneración política, social y moral. La época de Erasmo es de las más complejas de la Edad Moderna. A los problemas religiosos, con la Reforma al frente, se suman grandes dificultades políticas y sociales producto de la inevitable transformación económica que surge con el reciente descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo y el consabido movimiento y despliegue del tráfico marítimo comercial del Mediterráneo al Atlántico. Hay una gran transformación del mundo debido a un desarrollo desordenado y alimentado por las nuevas exigencias económicas y un nuevo orden de ideas. Si en los siglos precedentes habíamos asistido a la lenta formación de los Estados nacionales, con luchas frecuentes para consolidar sus estructuras internas y sus fronteras, el siglo XVI, con los Estados ya constituidos y fortalecidos, se caracteriza no ya por pequeñas luchas internas, que también las hay, sino por una política de nivel internacional y, consiguientemente, por enfrentamientos y guerras también internacionales. Las armas son ahora las que dominan la escena europea y los llamamientos, protestas e indignación de los filósofos intelectuales no parecen surtir efecto. La guerra se impone como una realidad, la paz aparece como una quimera.
Maquiavelo, con su realismo y pragmatismo, había profetizado en El Príncipe, en el capítulo 6, que todos los profetas armados triunfaron, mientras que todos los desarmados han fracasado o fracasaron. Y en su Arte de la Guerra, en el libro 7, afirmaba con sarcasmo que los príncipes italianos, antes de sufrir los golpes de las guerras ultramontanas, pensaban que les bastaba con aprender a redactar una hábil respuesta, a escribir una bella carta o a mostrar en sus discursos agudeza y rápida comprensión. La realidad era bien diferente. Estas respuestas elaboradas en los escritorios, las letras en general, son vanas. Para Maquiavelo, el contraarma verbis de Cicerón no vale ya. Ahora la solución es contraarma armis, con las armas contra las armas. Ahora reina el mercantilismo, el comercio, todo se vende y todo se compra, el motor sociopolítico es el dinero. Este nuevo orden está dominado por el tráfico marítimo, industrias textiles, compañías financieras, mercados bursátiles. Los intelectuales están descontentos con este panorama. Así Tomás Moro, en su Utopía, 1516, en su primera edición, sentencia en un tono muy pesimista que donde todo se mide por el dinero no se podrá conseguir que en el Estado reine la justicia y la prosperidad, a menos de considerar justo un Estado en que lo mejor pertenece a los peores y próspero un país en que un puñado de individuos se reparten todos los bienes, disfrutando de las mayores comodidades, mientras la mayoría vive en profunda miseria. Es una cita literal de Moro. Erasmo también detesta esta situación y apela a una communitas vitae, estableciendo una clara distinción entre la propiedad o posesión y la administración del Estado, y dejando claro a los gobernantes que ellos deben administrar, no poseer ni dominar, como se puede leer en el adagio aut regen aut fatum nascio portere, es decir, para rey o para necio se nace. Donde Erasmo resalta la importancia de que el príncipe se forme desde sus primeros años en filosofía política por medio de un buen preceptor y consejero que, leo literalmente, le advertirá que quien ejerce el poder en beneficio propio y no para el bien del Estado es un salteador, dice Erasmo, un latro en latín, un bandido, un salteador de caminos, no un príncipe. Y le enseñará que entre los hombres cristianos el poder no es más que la administración y no la posesión del Estado. Erasmo cree en el poder persuasivo de la cultura y que ésta ha de ser la base del hombre político y el instrumento directo de la intervención en la vida pública. Cree que la cultura no es inútil y que él, como hombre de cultura, debe hablar, porque el silencio sí que es vano y culpable. Así que ante esta sociedad dominada por el mercantilismo, derivado del desarrollo del comercio, por la compraventa de conciencias y por la guerra, cree su deber escribir y proclamar su mensaje cristiano basado en la paz, en el pacifismo, que es su pensamiento dominante desde 1504 a 1530. Estima Erasmo que la nueva realidad europea del XVI, si estuviese asentada en un espíritu de paz, brindaría excelentes oportunidades para mejorar la sociedad, alejando las pestes y el hambre y elevando el nivel de vida material. Pero los dirigentes seculares y eclesiásticos de la humanidad tienen sus corazones invadidos no de espíritu pacífico, sino de ansias de guerra, con lo que hunden al hombre, al ciudadano, en la miseria, en las pestes, en las hambrunas, que ya no vienen impuestas por la naturaleza, sino por los políticos. Erasmo, ante este panorama, se hace una pregunta que los gobernantes ni siquiera llegan a plantearse. ¿Cómo hubiera sido el mundo si en vez de vencedores y vencidos hubiera simplemente reinado la paz? La respuesta la viene Erasmo pensando y plasmando en diversos escritos que aparecen durante las primeras 3 décadas del siglo XVI. En 1504, en el Panegírico a Felipe el Hermoso, nos dice que la guerra es un juego orquestado por los poderosos para mantener su tiranía, y canta las glorias de la paz frente a los horrores de la guerra, con la esperanza de que este discurso panegírico haga de Felipe un rey pacífico. Nos dice Erasmo lo siguiente, y se está dirigiendo a Felipe, al rey Felipe. Preferimos que seas un rey pacífico antes que un rey vencedor, y tanto más lo preferimos cuanto que en todos los aspectos la paz es mucho más ventajosa que la guerra. Pues en la paz brillan las artes, florecen los estudios honestos, reina el respeto a las leyes, aumenta la religión, crecen las riquezas, cobra fuerza la moral. En la guerra, en cambio, todo se derrumba, se desmorona, se confunde,
y al mismo tiempo sobrevienen toda clase de calamidades y todo tipo de corrupción moral. Se profana lo sagrado, se desprecia el culto divino, en lugar del derecho lo ocupa la fuerza. Estas ideas, como digo, las va a ir desarrollando a lo largo de 25 años y las va a ir sistematizando en multitud de escritos. Así, en 1506 escribió, lo sabemos porque nos lo dice él, un antipólemos, un antiguerra, contra la guerra, un escrito que se ha perdido, contra la política concretamente de Julio II. En 1508 se publica por vez primera su adagio Dulce bellum in expertis, la guerra es dulce para los que no la conocen. En 1511 sale publicado en París su Elogio de la locura, un panfleto lleno de ironía y de sátira donde se condena la guerra y se dice que la guerra es hija de la necedad, a las que el filósofo debe oponerse. Dice lo siguiente en el capítulo 23. Por lo demás, son los bribones, los alcahuetes, los criminales, los villanos, los estúpidos y los insolventes, y en fin, la hez del género humano, quienes ejecutan hazañas tan ilustres, la guerra, y no los luminares de la filosofía. Porque la guerra, en la concepción de Erasmo, nace en los reinos donde prevalece la ignorancia y la corrupción. En 1514 escribe la larga epístola Antonio de Bergen, toda una perorata contra la guerra. En 1515 se publica la edición definitiva del adagio Dulce bellum in expertis, que ya he mencionado y del que voy a hablar un poco más tarde. De 1516 es la Institutio Principis Christiani, la educación del príncipe cristiano, una obra dedicada al príncipe Carlos, en la que, como en un espejo de príncipes, intenta disuadir al futuro emperador del uso de la guerra y proclama Erasmo su irenismo, su pacifismo integral, como lo han llamado algunos, y, en fin, sobre todo, su antibelicismo. En el capítulo final de la obra aconsejaba al príncipe que la decisión de emprender una guerra nunca debe ser precipitada, sino siempre sopesada en todas sus dimensiones. Pues con la guerra, nos dice literalmente en el capítulo 11, pues con la guerra se hace naufragar todo bien y se desborda el océano de todas las maldades, y ningún otro mal se pega más tenazmente. Una guerra es semilla de otra, de una guerra pequeña se origina una grande, de una salen dos, nace como por entretenimiento y termina con graves daños y derramamiento de sangre. La epidemia bélica nacida en un lugar se propaga enseguida a los pueblos vecinos. Por tanto, un buen príncipe solo emprenderá la guerra cuando, agotadas todas las tentativas, no pueda evitarla con diplomacia. Si la guerra es inevitable, la preocupación del príncipe será que esa guerra, por lo menos, al menos, produzca el menor perjuicio para los suyos. Si la guerra siempre es una calamidad, más aún lo es cuando se trata de una guerra entre cristianos, por más que se apele al concepto de guerra justa, concepto en el que Erasmo no cree, porque se pregunta, ¿a quién no le parece justa su causa? Cristo y los apóstoles detestan las guerras, por lo que ni siquiera contra los turcos debe declararse la guerra. Pues el reino de Cristo, nos dice Erasmo, se originó, se propagó y se consolidó por un camino totalmente distinto. Esos mismos medios hay que intentar ahora con los turcos. Si es una cuestión de fe, es claro, dice Erasmo, que la fe creció y venció con la paciencia, con el sufrimiento, con la paciencia de los mártires, no con el poder de los ejércitos. Si se lucha por el mando, nos dice, por el mando, las riquezas y las posesiones, todo ello tiene muy poco que ver, muy poco sabor a cristianismo. Y concluye Erasmo que, visto cómo son los que en la actualidad hacen esta clase de guerras, este empeño no puede llevarnos más que a convertirnos en falsos e impíos cristianos, más bárbaros que los propios bárbaros. Nos dice, puede suceder más fácilmente que nosotros acabemos siendo turcos que ellos se conviertan en cristianos por nuestro ejemplo. Ante todo, procuremos vivir fraternalmente como cristianos y después, si lo consideramos necesario, ataquemos a los turcos. Pide, en fin, Erasmo en la Institutio Principis Christiani, y se lo está pidiendo a Carlos, que los príncipes cristianos hagan lo posible para terminar con la furia guerrera que enfrenta al cristianismo e imponga en su lugar la paz y la concordia. Y ello solo puede lograrse si cada cual deja de favorecer su propia causa y se preocupa por el bien común, si a la hora de decidir se dejan asistir por Cristo y no por el mundo,
Si los papas y los obispos dejan de angustiarse por su jurisdicción y por sus riquezas. Si los príncipes dejan de arrastrarse por la ambición, la ira, la conveniencia, un término maquiavélico, y la estulticia. Un año después de la Institutio, en 1517, aparece la Querela Pacis, la queja de la paz rechazada y expulsada por todos los pueblos, de la que tenemos una moderna y magnífica traducción reciente, de Antonio Serrano. Como el propio título indica, Querela Pacis, queja de la paz, estamos ante la paz personificada mediante una prosopopeya, y no solo es un lamento, sino que también es una denuncia, una queja y una protesta de la paz. Erasmo, con el Evangelio en la mano, denuncia los desastres de la guerra. Escrita y publicada a instancias de Jean Le Sauvage, el gran canciller de Borgoña, esta obra tiene gran éxito especialmente en España, gracias a que 3 años después, en 1520, aparece ya traducida en español, en romance, por el arcediano López de Cortegana. Esta traducción española de 1520 llegaba en un momento poco propicio para lecciones pacifistas en España, pues andaba el país revuelto con las sublevaciones de las comunidades y las germanías. No obstante, sirvió este texto para introducir en España las doctrinas e ideas erasmistas. La Querela Pacis, donde se mostraban las virtudes de Cristo como modelo a seguir por los príncipes europeos, al tiempo que se centraba también en la alabanza de los nuevos príncipes europeos, Francisco I, Carlos V, el emperador Maximiliano, Enrique VIII, la Querela Pacis focalizaba la queja y el lamento en 3 consideraciones esenciales. La oposición, pax, la paz, como fuente de todos los bienes, y bellum, guerra, como fuente de todos los males. El desprecio de la paz solo puede derivar de la demencia de los hombres. Y el tercer mensaje sería el mensaje evangélico, que es el que reclama la paz y rechaza la guerra. De 1523 es el diálogo El soldado y el cartujo, un coloquio entre un cartujo y un soldado mercenario, en donde Erasmo defiende por vez primera la vida del monje. Erasmo había sido muy crítico con los monjes y con los frailes. Defiende por vez primera la vida del monje, concretamente del cartujo, frente a la del soldado. El propio Erasmo había explicado en su escrito sobre la utilidad de los coloquios que este diálogo había opuesto la locura de los jóvenes que corren a la guerra y la existencia de un piadoso cartujo, resultando que sin el amor a los estudios no pueden reinar más que la tristeza y la melancolía. En este diálogo califica Erasmo a la milicia como criminal y la guerra, con sus soldadas, pillajes, sacrilegios, robos y hurtos, la guerra, es vista como la peor sarna que infecta el alma. Pues el alma de este soldado, dice Erasmo, está tan limpia, cito textualmente, está tan limpia como las letrinas públicas o las cloacas de la calle de Maubert de París. De esta misma fecha es el coloquio Caronte o contra la guerra, inspirado en el diálogo Caronte de Luciano, en el que Erasmo denuncia la guerra y la ambición de reyes como Carlos V, Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra. La guerra es el mal que hay que evitar a toda costa. En este diálogo entre Caronte, barquero de la laguna Estigia, que conduce las almas al orco o infierno, y Alastor, genio infernal, hay una referencia de Erasmo explícita, una referencia a sí mismo como polígrafo, autor de la Querela Pacis. Según Erasmo, por boca de Caronte, 3 monarcas de la tierra, arrastrados por un odio implacable, se precipitan a la ruina mutua y arrastran a todo el mundo cristiano al conflicto bélico. Ninguno de los 3 monarcas quiere ceder. Tampoco el turco está quieto y trama funestos proyectos. La peste se ensaña por todas partes entre españoles, ingleses, italianos y franceses. Y una nueva peste se suma. El hermano desconfía del hermano y la mujer no se entiende con su marido, nos dice. El resultado, dice Erasmo, ha de ser una gran hecatombe. Y en este punto leemos en la traducción de Rodríguez Santidrián, lo que tendría que haber aparecido ahí. Pero no sé. Ya está, ¿no? El diálogo es entre Alastor y Caronte. Dice Alastor: yo mismo, asiduo compañero y colaborador de las furias, que nunca merecieron mejor este nombre, he sido testigo personal de muchos de estos acontecimientos. Caronte:
Hay peligro, sin embargo, de que aparezca cualquier espíritu maligno y empiece de repente a llamar a la paz a estos mortales tornadizos. Y he oído decir que entre ellos hay un polígrafo, que es Erasmo, que con su pluma no deja de atacar la guerra y de llamar a la paz. Contesta Alastor: sí, y desde algún tiempo a esta parte no deja de hablar a sordos. Años ha que escribió una lamentación por la paz perseguida, la querela Paquis, y ahora escribe un epitafio con ocasión de su muerte. Como revancha hay muchos que no favorecen menos nuestra causa que las furias mismas. ¿Quiénes son? Y dice: son animales de manto negro o blanco, con túnicas de color ceniza. Sí, es eso, ¿no? Y adornados de un plumaje variopinto. Nunca dejan la corte de los reyes, les inyectan el amor a la guerra, exhortando en el mismo sentido a los grandes y al pueblo, y proclaman en sus predicaciones evangélicas que la guerra es justa, santa y piadosa, y lo más admirable todavía es que mantienen el mismo discurso entre los dos contendientes. A los franceses le predican que Dios está con ellos y que con tal protector no quedarán vencidos. A los ingleses y a los españoles les afirman que esta guerra no está conducida por el emperador, sino por Dios, que la victoria es cierta si saben mostrarse valerosos, que el soldado caído en la batalla no perece, sino que va derecho al cielo con armas y todo. Erasmo, como se ve, se está refiriendo al uso instrumental de la religión, no como invención literaria, sino como un hecho probado. Son los propios predicadores los que azuzan la situación bélica europea. La religión estimula a la guerra en los dos bandos. Pero al hablar del irenismo de Erasmo, resulta inevitable mencionar a Marcel Batellón, y que acaso ha sido quizás, como digo, el que mejor supo gastar la trascendencia y la modernidad del pacifismo de Erasmo. Tampoco podemos obviar la obra de Jean-Claude Margolin, Guerra y paz en el pensamiento de Erasmo. En este sentido, ambos investigadores afirman que el adagio titulado Dulce Bellum in expertis es el escrito más significativo y a la vez más revolucionario de Erasmo, entre otros motivos por estar condensados en él todos los principios e ideas erasmistas o erasmianas sobre el tema y desde luego por condenar sin tapujos la guerra contra los turcos. La peripecia editorial de este adagio revela la creciente preocupación del humanista por los horrores de la guerra y por su inmoralidad. En la edición de 1508, el adagio apenas ocupa 5 líneas que contienen el enunciado y la explicación sucinta del mismo. En cambio, en la edición posterior de 1515 alcanza ya 1000 líneas el adagio y se convierte en el adagio más extenso de todos. Y a partir de aquí, a medida que los acontecimientos bélicos se precipitan, el texto irá creciendo en extensión y llegará a publicarse incluso como obra independiente en 1517, ahí tienen la portada, en cuya portada, como digo, solamente aparece el título Bellum, la guerra. A esta primera edición le siguieron luego otras 12 más, al menos. Se aprecia además que el texto se actualiza a medida que el autor toma conciencia de los desastres de las guerras contemporáneas. Cabe decir, por tanto, que más allá de cualquier artificio literario, el adagio reproduce con fidelidad el pensamiento del autor, que no escatima su descarnada sinceridad en abierto contraste con otros escritores del siglo que no dudan en halagar los oídos de sus protectores, justificando y alabando sus empresas militares. Voy a detenerme brevemente en este adagio para glosar los hitos más señeros del pacifismo de Erasmo. Realmente el adagio en cuestión, desde el momento en que comienza a editarse de forma independiente y separada del conjunto de los adagia, adquiere unas dimensiones tanto físicas como literarias y conceptuales que le dan identidad propia como un discurso retóricamente elaborado. Del género paremiológico de los adagios pasamos al género retórico de la declamatio, una modalidad de discurso concebida no para ser pronunciada realmente ante un auditorio, sino para ser leída interiormente por el público. Declamaciones escribieron muchos humanistas, entre ellos Erasmo, Somarás lo has estudiado, por ejemplo, Vives también, y el propio Agripa de Nettesheim escribió también declamaciones, como por ejemplo sobre la vanidad de las ciencias, sobre la nobleza y superioridad del género femenino, que es una de las primeras obras feministas de esta época, sobre el pecado original, sobre el sacramento del matrimonio, etc. En el caso, por tanto, de Erasmo y de su declamatio Bellum, nacida del adagio Dulce Bellum in expertis, hemos de ubicarnos dentro del genus demonstrativum de la retórica, donde encontramos por un lado el denuesto de la guerra y por otro la alabanza de la paz. Vituperio y loa son las bases del genus demonstrativum en la retórica clásica. Y como discurso retórico perfectamente
construido. El texto de Erasmo presenta también una cuidada estructura encabezada por un exordio y concluida por una peroratio, una conclusión, una peroración, dejando para el cuerpo del discurso los argumentos con los que el humanista va sustentando sus tesis. La estructura, siguiendo la edición de Miguel Ángel Granada, sería esa que tienen ahí, que no voy a comentar. Ya en el título, Dulce Bellum in Expertis, Erasmo anuncia a sus lectores la tesis que pretende demostrar. La guerra es dulce y buena solo en apariencia y solo para aquellos que no han vivido su auténtica realidad. Miguel Ángel Granada cree que es aquí donde mejor expone Erasmo las claves de su pacifismo integral. Así lo llama él, pacifismo integral. El hombre, por tanto, por su naturaleza y por mandato y enseñanza cristianos, es un ser destinado a la paz y a la concordia. Eso es lo que al principio del adagio se lee. Las guerras que sufren los contemporáneos son consecuencia de un proceso de degeneración de la propia naturaleza humana como sujeto racional que se ha dejado arrastrar por las apariencias y por las pasiones corporales. Y si la guerra es una realidad hoy, dice Erasmo, es por la completa tergiversación y subversión de la religión de Cristo, que en su origen y esencia es una religión de paz. Las palabras de Erasmo son muy contundentes. Dice: hacen la guerra los viejos, hacen la guerra los sacerdotes, hacen la guerra los monjes y mezclamos a Cristo con algo tan diabólico. Los ejércitos se enfrentan llevando a uno y a otro lado la enseña de la cruz y así hacemos a Cristo espectador y responsable de una cosa impía. Pues ¿dónde está el reino del demonio si no está en la guerra? ¿Por qué arrastramos allí a Cristo, a quien cualquier lupanar conviene más que la guerra? Erasmo reconstruye también la introducción de la guerra en las comunidades primitivas como un proceso de degeneración paulatina de la teología cristiana, que achaca a la asunción servil de la filosofía aristotélica y sobre todo a la adaptación de la doctrina evangélica a las leyes imperiales. Es decir, la decadencia de la humanidad comienza cuando la Iglesia decide regular las relaciones entre los cristianos a partir del derecho civil romano, al que Erasmo acusa de haber introducido, entre otros muchos males, la usura, el empleo de la fuerza para imponerse y, sobre todo, el concepto de guerra justa, que, en su opinión, es incompatible con la ética del Evangelio predicada por Cristo en el Sermón de la Montaña. Es en este momento cuando la Iglesia y la sociedad cristiana dejan de ser realmente cristianas. Por eso no dudan en emplear el término pseudocristiani para aludir a los falsos cristianos o cristianos en apariencia, que han abandonado el modelo de perfección que era la comunidad apostólica primitiva. El alejamiento es consecuencia de aceptar una ética que reconoce la guerra frente a la condena total de la misma por Cristo. Al auténtico cristiano, sostiene Erasmo literalmente, al auténtico cristiano solo le está permitido combatir contra los enemigos auténticos de la Iglesia, que no son otros cristianos, ni siquiera los temidos turcos, sino el afán del dinero, la ira, la ambición. Esta es la única guerra, concluye Erasmo, la única guerra que conduce a una paz verdadera. El pacifismo integral o radical de Erasmo se acompaña de una minuciosa refutación de los argumentos a favor de la guerra, tal y como se encuentran en la tradición teológica y jurídica cristianas, y concluye con un rechazo decidido y valiente de la idea misma de cruzada contra el turco, denunciando los intereses económicos y políticos que se esconden tras la noción perversa de guerra santa. Lo que con la espada, dice Erasmo, lo que con la espada se gana, con la espada se pierde. Dice Erasmo, antes de concluir que las únicas armas del cristiano son la palabra y la conducta evangélicas. No quiere ello decir que el pacifismo de Erasmo llegue al punto de admitir sin más la redención ante el agresor, como han sostenido algunos para subrayar así el pacifismo radical de Erasmo. No es esto. Al final del adagio que estamos comentando, Erasmo advierte: no quiere decir esto que yo condene toda expedición contra los turcos en caso de que tomen la iniciativa de atacarnos, sino que una guerra que atribuimos a Cristo la conduzcamos con el espíritu cristiano y con las armas de Cristo. ¿Y cuáles son esas armas? Las cualidades propias de un cristiano auténtico: la pureza de vida, el afán por hacer el bien incluso a los enemigos y el sufrimiento impertérrito de todas las ofensas. Esta forma de propiciar la concordia entre los príncipes cristianos, primero y con los turcos después, responde a un ideal utópico de alianza de naciones que surge intermitentemente en todas las épocas y conecta de algún modo con las tesis de Nicolás de Cusa, quien tras la
caída de Constantinopla, defiende una suerte de diálogo pacífico o congreso ideal de las creencias religiosas en un tratado significativamente titulado De Pace Fidei, compuesto en 1453. En definitiva, el planteamiento de Erasmo y luego también el de Vives es en buena medida ajeno al jus belli, porque no les basta legislar sobre la guerra para aliviar sus consecuencias, sino que aspiran a acabar con ella. Apelando a Cicerón, sostiene Erasmo que una paz mala es siempre mejor que una guerra, por muy justa que ésta sea, porque nada hay más dañino y criminal que la guerra misma. Para Erasmo la paz es inexcusable y por ello alza su voz exigiendo el abandono de toda forma de violencia y exigiendo la abolición de la guerra, que define como el naufragio del bien. Cree Erasmo que todas las personas forman parte de una misma patria. Por eso piensa que es absurda la discordia homicida de las naciones y la hostilidad entre los pueblos. Para acabar con los conflictos, propone una Europa unida por el signo de la cultura y de la civilización, cultura y civilización cristianas, por supuesto. Su preocupación por la paz es tal que alcanza incluso las paráfrasis que escribe de los Evangelios. Los prefacios de estas paráfrasis están dedicados no por casualidad a los principales príncipes cristianos de la época. El Evangelio de Mateo está dedicado a Carlos V, el de Marcos a Francisco I de Francia y el de Lucas a Enrique VIII. En todos ellos insiste en la defensa de la paz por encima de todo. A Carlos V, por ejemplo, le dirige estas palabras que expresan su insatisfacción con el derecho de la guerra. Tenga siempre presente tu clemencia, que no hay guerra que se emprenda por tan justas causas, ni que se libre con tanta moderación que no arrastre consigo un batallón inmenso de crímenes y calamidades, y que la mayor parte de los males se abate sobre los inocentes y sobre quienes no los merecen. La idea erasmiana de la paz responde perfectamente a sus ideales humanísticos. Erasmo cree posible vivir en un reino plural cuyas leyes fundamentales son el libre albedrío y la libertad interior. Erasmo no pretende someter a los demás a sus ideales humanistas y humanitarios, y mucho menos quiere imponer su ideario con la intolerancia propia de los muchos príncipes y clérigos de su época a quienes fustiga sin pudor. Por el contrario, Erasmo cree que la patria del humanismo puede atraer a los demás por la bondad misma de sus ideas y de sus obras, porque las gentes de paz, como dice Erasmo, no conocen enemigos y no quieren siervos. Esta forma de pensar y, sobre todo, el irenismo del que hace gala no responden al pensamiento imperante en su época. Es consciente de ello y dice, hemos llegado a un punto en el que abrir la boca contra la guerra pasa por primitivo, necio y anticristiano. Paso a hablar de Luis Vives. Bien, las ideas erasmistas sobre la paz y la guerra encuentran un magnífico continuador en Juan Luis Vives, el humanista valenciano que ilustra como pocos al exiliado de su patria que ama la paz por encima de todas las cosas. La visión de Vives como un pensador político de corte pacifista se ha impuesto en la nueva y abundante bibliografía moderna con los estudios de Calero, Fontán, Fernández Santamaría, George, Curtis, etc. Recientemente el profesor alemán Kout propone una revisión de esta percepción pacifista y la estudia desde un punto de vista politológico en 3 estadios de la vida y producción literaria de Vives. En una primera etapa sería las cartas que Vives dirige a los poderosos. Estamos hablando de entre 1522 y 1525. El pacifismo de Vives hay que encuadrarlo, por tanto, dentro del movimiento europeo denominado como irenismo, ubicado en medio de una época violenta y plagada de guerras ante las que los humanistas se pronuncian condenando la guerra y apelando a la paz. Una paz, por ejemplo, que se había proyectado, en Cambrai en 1518, pero se ve truncada y no llega, esa paz no llega. Ante esto, Erasmo, como hemos visto, escribe su Querela Pacis y otros humanistas como los ingleses Page, Tunstall, luego Moro, Castiglione, Bidet o el propio Vives entonan discursos pacifistas. En este marco se encuentra el pacifismo de Vives, que aunque no es un político ni agente activo de la política de su tiempo, sigue con gran dolor los avatares bélicos del momento y mantiene una productiva relación epistolar con hombres poderosos como el recién elegido Papa Adriano VI, hay también cartas a la corte inglesa, cartas a Enrique VIII, cartas a Carlos V y Alfonso Manrique, arzobispo de Sevilla, etc. Vives en todas estas cartas, sin escribir claramente sobre la guerra, intenta influir en las decisiones políticas con la idea de evitar las guerras y promocionar la paz.
voy a tratar algún ejemplo. Así, por ejemplo, en la carta a Adriano VI de 1522, manifiesta entre lágrimas y sollozos que el motivo de escribirle es el dolor que siente por las devastaciones de la guerra entre Carlos V y Francisco I y los disturbios sociales en Alemania y en España. Vives recuerda al Papa que su misión es acabar con las guerras y con las perturbaciones y enseñar a los príncipes que la guerra entre hermanos cristianos, muy en tono erasmista, es un crimen impío. Asimismo, le previene al Papa contra los falsos consejeros que acuden a la argucia de la llamada guerra justa. Y veladamente hace al Papa también responsable de combatir con la celebración de un concilio general a ciertas personas, y se está refiriendo sin nombrarlo a Lutero y a otros reformadores, a ciertas personas que han ido más allá de los límites prohibidos, dice literalmente, y se han atrevido a atacar las doctrinas confirmadas, ya sea por las leyes divinas, ya sea por un antiguo consenso y por la costumbre de la Iglesia. Las misivas al rey inglés en 1525 son también constantes, para que medie entre Carlos V y Francisco I, que está prisionero en Madrid tras su derrota en la batalla de Pavía, pidiéndole clemencia tanto a Enrique VIII como a Carlos V para con el pueblo francés. En la carta de 8 de octubre de 1525 hay continuas reflexiones sobre el gobierno. Hay continuas reflexiones sobre el gobierno, la guerra y la paz. Y, de hecho, la carta, cuando se publica en 1526, ahí lo tienen, lo hace con el título de Regnia Administratione Velo et Pace, sobre la administración de la guerra y la paz del reino. En 1526, estas cartas, como decimos, se reunieron y se publicaron en un volumen conjunto con el Tratado Diálogo de Europae Disidis et Velo Turquico, el texto central del volumen, sobre las disensiones de Europa y sobre la guerra turca. El de Europae Disidis, inspirado en los diálogos de los muertos de Luciano, recuérdese la misma inspiración en Erasmo, opta, tras las lamentaciones de las anteriores cartas, por la forma satírica, para expresar así, entre risas y bromas, duras verdades a los lectores. Era un recurso conocido en la literatura clásica. La ficción dialógica comienza con Minos, dios de los infiernos, extrañado por la cantidad de sombras que llegan a su reino. Minos pregunta a Tiresias por el motivo de este hecho, pero éste le responde que pregunte mejor alguna de esas sombras que están llegando. Y así lo hace Minos, y entran en el diálogo Polígramon, que significa algo así, un nombre parlante como intrigante, pesado, impertinente, hombre típico de negocios, y Basilio Colax, un cortesano adulador significa, que disipan la duda. Los muchos muertos se deben a las enfermedades y a algunas guerras hechas por príncipes y pueblos. Se enfatiza en este sentido el odio generalizado que hay en el mundo actual, y Polígramon esboza una historia de las guerras europeas que tienen su centro en Italia, desde Alfonso V de Aragón hasta el presente. Los italianos se quejan de la insolencia de los soldados españoles. Francia y España lucharon desde comienzos del siglo XVI por Italia, pero fue la elección del emperador alemán en 1519 la última causa de la enemistad actual entre sus monarcas. La conclusión es que ninguna de las dos potencias ha ganado nada con tantas guerras, pues ambas potencias, dice literalmente, están exhaustas, los reinos saqueados, la nobleza quebrantada y arruinada, las ciudades antes florecientes están igualadas con el suelo y los campos esquilmados y desiertos. Estas guerras devastadoras entre cristianos, deduce Vives, solo han sido de provecho para el turco, que había avanzado en Hungría tras la victoria en la batalla de Mohacs el 29 de agosto de 1526, acaso el motivo último de la redacción de este diálogo de Disidis. Los turcos no son de la simpatía de Vives y por boca de Tiresias son descritos triste y sombríamente como injustos, malvados e infieles. Dice: de los turcos nunca se conseguirá nada justo ni bueno. No tienen nada en común, ni por lo que se refiere a las creencias, ni por lo que respecta a las personas o a Dios, pues no tienen el menor aprecio de la fidelidad, del juramento, de su Dios, de la misericordia ni de la bondad. En este contexto, Escipión compara a los turcos actuales con los pueblos asiáticos de la época romana y se hace una comparación general entre Europa y Asia, en un discurso que es el más largo del diálogo y constituye casi un tratado con entidad propia. La conclusión es que los pueblos de Asia son poco guerreros, que les falta coraje y que los turcos son inferiores a los europeos en las artes bélicas. Entonces, se pregunta cómo es posible que estén avanzando tanto a tan buen ritmo. La respuesta es sencilla. No avanzan por méritos propios, sino porque los príncipes cristianos debilitan sus países con las guerras intestinas entre cristianos.
El mal de la guerra contra el turco sería incluso más tolerable que esa locura de guerra civil entre cristianos. No obstante, se imponen las palabras finales de Tiresias, según el cual la fuerza de los cristianos yace en Cristo y los príncipes cristianos vencerían si dejaran de guerrear entre sí, todo ello muy en tono, como digo, erasmiano. Dice literalmente: las únicas armas de los cristianos, su único baluarte, pero fortísimo e inexpugnable, es la defensa de su Cristo. Si Él los acepta, serán invencibles e invulnerables para todos los países y pueblos, pero si los rechaza, ¿qué otra cosa podrían ser más que botín? Y pasamos a las obras de 1529. Tras haber Vives expuesto a Enrique VIII como príncipe de la paz frente a los jóvenes y ambiciosos príncipes español y francés, ahora 3 años después publicaba Vives en Amberes, en 1529, su testamento pacifista con el título Sobre la concordia y discordia en el género humano, dirigido a Carlos V. Va encabezado por una elocuente epístola nuncupatoria en la que se lamenta Vives con gran patetismo de las calamidades que tantas guerras seguidas han causado en España, en lo que podría ser una especie de reproche al propio Carlos. Le dice a Carlos: vemos los campos destruidos y devastados, los edificios derrumbados, algunas ciudades igualadas con el suelo y otras vacías y abandonadas, los alimentos y los precios elevadísimos, los estudios detenidos y casi abandonados, las costumbres completamente degeneradas, la capacidad de juicio tan corrompida que los crímenes reciben la aprobación de las obras buenas. No obstante, el verdadero motivo de la carta es incentivar al monarca a abandonar la guerra y a dedicarse a la obra de la paz, dejando de lado el pasado y centrándose en el presente y en el futuro, deseando que se realice el concilio general y la realización de la paz. Para lo cual, da a entender Vives, le envía su De Concordia, el libro este que tienen ahí, como libro que ha de inspirar con consejos sanos y seguros en esa misión de paz que, según parece, le viene impuesta por Dios. El tratado está conformado por 4 libros. Por 4 libros donde se tratan, pues ahí tienen los temas, ¿no? En el primer libro ahí se estudia los orígenes de la concordia y de la discordia, y Vives lo encuentra en la naturaleza humana. Por tanto, la guerra sería algo así como algo antinatural. El libro segundo nos expone las consecuencias nefastas de las discordias. El libro tercero, que es de tono histórico-filosófico, se profundiza en las ideas anteriores, ¿no?, que la concordia es Dios y la discordia es el diablo. Y el libro cuarto, más psicológico y filosófico, Vives analiza ahí la actuación de las pasiones y cómo interfieren con la razón y con el libre albedrío. Bien, las últimas páginas del libro culminan con una celebración de Cristo como garante de la paz, con un auténtico himno a la paz y una exhortación al amor entre los hombres, que es inclusivo, un amor inclusivo y no exclusivo en tanto que incluye a los turcos. Y ahí es donde se encuentra la famosa frase «Amandi sunt turcae». Hay que amar a los turcos por ser hombres, y los han de amar aquellos que quieren obedecer las palabras «amad a vuestros enemigos». Así pues, tendremos buenos deseos para con ellos, lo que es propio del verdadero amor, y les desearemos el único y el máximo bien, el conocimiento de la verdad. El corolario del De Concordia es el libro único sobre la pacificación, donde esboza la imagen del príncipe ideal en un estado armonioso, y el breve ensayo «Cuán desgraciada sería la vida de los cristianos bajo los turcos». Están todos esos tratados ahí en el mismo volumen. En conclusión, como en el caso de Erasmo, Vives desgrana su pacifismo a lo largo y ancho de sus muchas obras. Sin embargo, donde mejor se aprecia su pensamiento es en el conjunto de escritos que Francisco Calero denomina Summa Pacifista, a saber, el Tratado sobre la Concordia y la Discordia, el Tratado sobre la Pacificación y el titulado «Cuán desgraciada sería la vida de los cristianos bajo los turcos», obras publicadas, como digo, entre el 26 y el 29. El título mismo de este último texto resume muy bien su contenido. Vives clama aquí contra las guerras entre príncipes cristianos porque al actuar así no hacen sino fortalecer la amenaza turca, que ya por entonces hace sentir sus fuerzas en las puertas de Europa.
Entre 1526 y 1529, Vives asume el compromiso intelectual, cabe decir, de analizar la situación político-religiosa contemporánea y de proponer soluciones para los conflictos. Esta actitud se advierte en unas cuantas ocasiones donde Vives combina, el planteamiento filosófico o puramente teórico con observaciones precisas sobre los acontecimientos más recientes. Tampoco el suyo es un pacifismo de salón, diríamos hoy, sino que responde a una actitud comprometida con los tiempos que le tocó vivir. Y arriesgada también, pues confiesa en carta a Erasmo en 1534, vivimos en tiempos difíciles en los que no podemos hablar ni callar sin peligro. Vives sostiene como Erasmo la necesidad imperiosa de frenar las guerras, para que no se destruyan las ciudades, para que no aumente la miseria de los pueblos y para que no se arruine la vida cultural y no desaparezca la moral misma. Dice Vives que la envidia y la ira son armas propias de la mala voluntad y que están en la raíz del odio, porque las pasiones empeoran con el tiempo, como el vino que se hace vinagre con el paso del tiempo. La concordia es el único remedio para los males del mundo, incluso para la guerra. Pero no cree que la concordia sea cosa de estados o gobernantes, o al menos no cree que sea exclusiva de los príncipes. La paz verdadera, esa paz universal a la que aspira, solo es posible si nace en todas las personas, especialmente en quienes se precian de seguir el mensaje de Cristo. La causa de la paz exige un compromiso personal y un compromiso colectivo, porque cada uno debe esforzarse en controlar sus pasiones. Una tarea difícil, sin duda, pues la libre voluntad del hombre es imperfecta y por ello solo puede dominar sus pasiones con voluntad y decisión. La suya, la de Vives, fue una actitud comprometida contra la violencia, contra los abusos de poder y contra la hipocresía. Una actitud valiente y utópica de la que acaso hoy cabría encontrar destellos que nos guiaran en la búsqueda de la paz. Y paso rápidamente al último humanista, que lo voy a tratar muy por encima, Cornelio Agripa, aunque es el más desconocido. Cornelio Agripa fue de todo, Fue médico, fue astrólogo, astrónomo, jurista, filósofo, teólogo, alquimista, abogado, mercenario y, como dije antes, feminista, con una declamación muy hermosa sobre la nobleza y praexcelentia y superioridad y excelencia de la mujer. Bien, tras formarse como jurisconsulto y médico en Colonia, su ciudad natal, su vida supone un continuo trasiego por Europa al servicio de los grandes y poderosos personajes de la época. El emperador Maximiliano, Margarita de Austria, Luisa de Saboya o el emperador Carlos V. Durante estos infatigables viajes entra asimismo en contacto con las grandes figuras intelectuales del momento, estudiando la exégesis con Jean Colet, manteniendo relación epistolar con Erasmo, interviniendo en los debates de la prerreforma con Reuchlin y con Jacques Lefebvre de Table y enfrentándose a la Inquisición. En efecto, en 1506 se encuentra en París en el Círculo de Lefebvre, vinculado a una especie de sociedad secreta. En 1509 comenta en Dole el libro de Verbo mirífico de Reuchlin, un texto esotérico publicado 20 años antes y que ya está inquietando a los teólogos. En ese mismo año lo encontramos en Oxford, junto a Colet. Luego, más tarde, en Alemania, en casa del ocultista Tritemio, con quien conversa sobre la magia. En 1518 alaba a los amigos de Lefebvre y de Erasmo por adentrarse en la verdad sincera de las Sagradas Escrituras y comienza a interesarse por Lutero. Lucha duramente contra la Inquisición, especialmente contra el inquisidor Sabini, perseguidor de brujas, liberando de la hoguera en 1519 a una campesina inocente. Durante los años 1522-23 vive en Suiza, deseando e intentando el mutuo entendimiento entre Lutero y Erasmo. A partir de 1527 sufre reveses económicos, motivados por el impago de las soldadas que le prometieron Margarita de Orleans y Carlos V, y se ve encarcelado por sus acreedores. Cuando a ellos se une ya libre de la cárcel y de nuevo en Colonia, el frustrado robo de su obra más importante, su filosofía oculta y su posterior prohibición, deja ya entonces de disimular sus simpatías por Melanchthon y por Lutero. Fue también cronista. Como cronista de Carlos V, Agripa imprimió en 1535 la obra historiográfica de Duplici Coronatione Caroli V Caesaris apud Bononiam,
es decir, la doble coronación de Carlos V, que la denomina historiola, una pequeña historia, ¿no? Bien, a nosotros nos interesa, por ese libro que está ahí, cuyo estudio y traducción publiqué no hace mucho, su declamación sobre la incertidumbre y vanidad de las ciencias y de las artes. En este libro, concretamente en el capítulo 79, se ocupa de refutar el arte militar, vista por Agripa como la más funesta de las artes humanas, creada solo para la perdición humana, para crear aniquiladores de ciudades y homicidas y para transformar a los hombres en fiera. Por ello nos dice, la guerra no es otra cosa que un homicidio y latrocinio de los que participa la multitud, y los soldados no son sino tributarios y ladrones armados para la ruina del Estado. Y lo que más deplora Cornelio Agripa, como Erasmo y Vives, son las guerras fratricidas entre hermanos cristianos, que no sirven más que para hacer fuerte al turco, dice, de lo que culpa no tanto a los gobernantes como a los ambiciosos dirigentes de la Iglesia. Y no les basta a estos soldados, dice Agripa, y acabo ya, y no les basta a estos soldados con luchar contra los turcos, contra los sarracenos y contra los paganos, sino conducen también sus armas contra los cristianos en defensa de los cristianos. De la guerra y la milicia, en fin, salen muchos obispos, y no es raro que se haya luchado por obtener el sumo pontificado, y que, como dice aquel santo obispo camotense, Juan de Salisbury, el pontífice haya alcanzado los lugares más santos de entre los santos, no sin derramar la sangre de sus hermanos. Y entonces, cuando se ha luchado valerosamente por la silla papal con matanzas de cristianos, a ellos se le aplica el nombre de constancia del martirio. Todos ellos pueden englobarse bajo el común nombre de soldados, que conforman un ejército que lucha para la destrucción y el dolor de la mayoría, pero también para la ruina de la moral, de las leyes y de la piedad diametralmente en contra de Cristo, de la beatitud, de la paz, de la caridad, de la inocencia y del sufrimiento, cuyo motor no es otro que alcanzar el poder absoluto, la dominación y la posesión. Son a todas luces soldados impíos, estos que luchan cristianos contra cristianos. Son a todas luces soldados impíos y criminales y también injustos, sentencia Agripa, incluso si luchan en nombre de una guerra justa. Vives y Erasmo, sin duda, están en la misma sintonía, están en sintonía y en la misma onda que Cornelio Agripa. Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesor Mañas. Sin duda entramos en un campo, digamos, totalmente diferente a los tratados de estos días, si bien guarda una estrecha relación, especialmente con lo que tratamos ayer en el curso. Esa visión humanista, a mí me ha llamado la atención en este último personaje, ¿no? En Agripa, que quizás es el menos conocido de los tres, porque de Erasmus y de Vives hemos hablado, bueno, de Erasmus especialmente en este curso ya hemos hablado bastante, en cursos anteriores también, sobre Vives también, pero no tanto sobre Agripa. Sí es verdad que me ha llamado la atención cuando has hecho esa relación de todo lo que había sido, ¿no? Estas personas multidisciplinares, pero has mencionado una de las profesiones o una de las disciplinas que no sé si te he entendido bien y por eso quería preguntártelo, que choca un poco, ¿no? con toda esa defensa humanística que hace y esa, digamos, postura contra la guerra, ¿no? Que también había sido mercenario. Con lo cual, en cierto modo, a no ser que el concepto de mercenario en esa época sea diferente del que yo tengo ahora mismo, choca un poco con el... sí, contestamos ahí al micro. Creo, si no recuerdo mal, que llegó incluso a estar en España. Llegó a estar en España como soldado, precisamente. Choca un poco desde el punto de vista, digamos, de esa concepción defensa que hace... Es un personaje un tanto aventurero de la época, que no elude la polémica, puesto que directamente se ve que profesa disciplinas que son duramente condenadas por la Inquisición, ¿no? Como por ejemplo la magia. Su libro sobre la magia la magia oculta, pues fue, vamos, inmediatamente luego fue prohibido a los pocos años, ¿no? Filosofía oculta, ¿no? Y es un autor muy interesante. Claro, es menos conocido porque su obra no está traducida. La primera traducción
de la declamación esta sobre la incertidumbre y la vanidad la hice yo, pero es que no estaba traducida, solamente había una traducción al alemán. Ajá. Ni en francés, ni en español, por supuesto, ni en inglés, ni nada. Y entonces, claro, sus declamaciones, por ejemplo, que son muy interesantes, como por ejemplo la declamación esa que digo sobre la mujer, que se ha ido hoy la chica, esta enfermera, que hoy le hubiera interesado. No ha podido venir hoy, sí, no lo comentaría. Pues esa declamación es muy... Pues son ejercicios retóricos, son discursos retóricos, pero son muy interesantes, lo que pasa es que, claro, no están traducidas. Y no hay ninguna traducción. Entonces, claro, pues no se puede leer. Quizás aquí hay un campo de estudio para nuestros futuros profesores, doctorandos que están aquí en la sala. Bueno, llega el momento del debate, de las preguntas, de las dudas. Empezamos por aquí. Con el profesor, sí. Sí, está encendido, está encendido. Bien, enhorabuena, Manolo, por el análisis perfecto que has hecho. Me refiero fundamentalmente a Erasmo y a Vives, pero de Erasmo el adagio, ¿no? El adagio este de Dulce bellum in expertis. Yo insistiría quizás en dos cuestiones. Una es cualitativa y otra es cronológica. Desde el punto de vista cualitativo, tanto Erasmo como Vives lo que atacan durísimamente, la guerra que atacan durísimamente es la guerra entre cristianos. Exactamente, sí. Su ideal, el ideal de Erasmo y de Vives es una Europa, lo decíamos aquí el primer día, constituida por reinos cristianos independientes entre sí, pero en paz. Reinos cristianos. Y entonces lo que atacan durísimamente desde el punto de vista cualitativo es no tanto la guerra contra los turcos, sino la guerra contra la guerra que se lleva a cabo entre los reinos cristianos. Eso sí que lo atacan durísimo. Con lo cual, lo que hay detrás de eso yo creo que no es tanto un irenismo teórico y buenista, sino un deseo de que haya una Europa fuerte, paz, unida y valiente. Sí. Eso desde un punto de vista cualitativo. Y desde un punto de vista cronológico hay cierta evolución en Erasmo, no dice lo mismo en 1515 en el adagio que en la consultatio de Bello Túrquico de 1530. Y él va transformando. En la consultatio de Bello Túrquico de 1530, en 1515 rechaza totalmente y niega que haya una guerra justa. No hay guerra ninguna, no hay guerra justa. Sin embargo, en 1530 sí acepta que se pueda luchar contra los turcos. Hay un momento de la disputatio de 1530 donde alguien me dirá lo siguiente: bueno, después de tantos cuentos, después de tantas ideas, después de tanto buenismo, después de tanto argumentar, ¿debemos enfrentarnos a los turcos o no? Respuesta de Erasmo: sí, si no hay más remedio. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, Erasmo, es verdad que lo de la guerra solamente, él quiere una Europa unida con la cultura y la cultura cristiana. Vamos. Y entonces, de hecho, cuando habla de las guerras entre cristianos, habla de guerra civil. O sea, él entiende que la Europa cristiana es solamente una Europa. Y habla de guerras civiles, la guerra civil de los cristianos. Y evidentemente la evolución del pensamiento se aprecia en sus escritos. En el propio adagio, que empieza siendo 5 o 6 líneas y acaba con 1500 líneas. Muy bien. ¿Más comentarios? ¿Dudas? Aquí. Muchas gracias. Soy Víctor Domingo de la Universidad Carlos III de Madrid y mi pregunta pues la acaba de en parte responder el profesor. Ha hablado de, bueno, en general mi pregunta va por los 3 autores, pero en especial por Erasmo. Mi pregunta habla de que la guerra es indeseable, pero sí que dice que en algunos casos cuando no hay más remedio, pues a veces sí que hacerla. Entiendo que no más remedio puede ser una guerra defensiva y no tanto la ofensiva. Mi pregunta era precisamente contra los turcos y la idea de que plantean algunos autores o la sociedad en general, de que reconquistar los lugares sagrados y en especial las tierras que habían conquistado los turcos no era una guerra ofensiva, sino que realmente era continuar la reconquista o los lugares que les pertenecían y les habían quitado. Mi pregunta es, ¿qué piensan los 3 autores, y en especial Erasmo, sobre la Guerra Santa para recuperar los lugares sagrados o las tierras conquistadas por los turcos? Si esa guerra también la rechaza o si esa guerra les considera... Yo creo que ideológicamente también la rechazan. Lo
que pasa es que se ven impelidos por las circunstancias también de tener que aceptar al final que la guerra contra el turco hay que hacerla, o por lo menos aceptarla. Pero desde un punto de vista ideológico yo creo que también la rechazan. Porque de hecho dicen que en algún texto que he leído que lo que hay detrás pues es el poder económico, etcétera también. Entonces yo creo que desde un punto de vista ideológico se rechaza, lo que pasa es que las circunstancias les obligan a aceptarla. Muy bien. Tenemos aún tiempo para alguna otra cuestión que quiera salir. Profesora Concha, por favor. Bueno, yo lo que veo en estos discursos de Erasmo, es la vigencia. Es terrible pensar que si eso, en vez de ponerlo en 1515, 20 y tanto, lo ponemos en un diario, en una denuncia hoy día de un filósofo, pues realmente tendría una vigencia increíble. ¿Cómo se denuncia el mercantilismo, el capitalismo? ¿Cómo se denuncia es decir, esos que se dedican a la res pública y en vez de dedicarse al bienestar de los demás, instrumentalizan toda esa res pública en su propio beneficio? Realmente cuando uno lo ve, dices, Dios mío, 500 años, y cómo cualquiera le quitas la fecha y realmente, bueno, pues tiene una vigencia de ahora mismo. Entonces eso, dices, ¿cuántos han clamado? Y cómo el ser humano sigue manteniendo unos fundamentos vitales y prácticos que no han cambiado. Y estamos en el 21 y sigue absolutamente vigente este discurso, sí. Quitándole la fecha podría ser de hoy día. No, yo simplemente es una reflexión vital, para que siempre, sabéis que yo les digo a los alumnos, es vuestro futuro, a ver si cambiáis, que este discurso no tenga vigencia, y que podamos, fijaros, a través de la gente joven dice que vosotros estáis cambiando y los paradigmas de funcionamiento son diferentes, ya no sois es decir, la gente joven ya no se preocupa tanto de lo personal, sino las redes, es decir, el conjunto, que todos vayan bien. Es cierto, yo creo que esa es la línea que vosotros debéis utilizar, no tanto el bien personal, sino el bien común, porque además sin bien común en un planeta donde dentro de 2 días vamos a ser 10.000 millones, pues realmente es imposible, o vamos todos a una. Pero es eso, o sea, la vigencia de textos que tienen 500 años, quitándole la fecha, sigue siendo hoy día, está presente para nosotros, Y eso, yo siempre os digo, ese es vuestro reto. Ahí tenéis que ir a cambiar ese mundo para que se rompan las fechas. Sin esas fechas ya no van a tener vigencia esos textos, nada más. Son siempre reflexiones de profesores que realmente solo pensamos en las nuevas generaciones, que son las que conviven con nosotros. Porque la gente mayor que no es profesor conviven en otro estilo, Yo siempre digo que nosotros tenemos un problema gordísimo. Cuando hablamos con gente de nuestra generación, digo, pues qué antiguo está este o esta, ¿no? Porque claro, nosotros siempre estamos con vosotros. Tenéis la misma edad, 20, 22, 25 años, nosotros vamos cumpliendo años, pero mantenemos la actualidad. Y eso es muy bonito y muy enriquecedor para nosotros. Claro, es que no tenemos nada que ver con los que conviven con nosotros como amigos. Digo, ¡ay, qué viejo se ha quedado este! Pero es por eso, sois realmente enriquecedores para nosotros. Muy bien, un último comentario por aquí, si quieres ya luego cierras tú para... Gracias. Querido Manolo, te felicito porque nos has dado una magnífica visión de estos humanistas cristianos de finales del 15-16. Hablar de Erasmo y hacer una reflexión sobre Erasmo, confieso que me produce una profunda desazón. Se habla de la Europa cristiana a la que hace referencia Eustaquio. ¿Qué Europa? ¿Qué Europa cristiana? Ya no existía la Europa cristiana. Me pregunto, ¿qué concepto de Europa tenía Erasmo? Porque parece ser que cuando hablamos de Europa somos un concepto a priorístico. ¿Se refería al imperio? Cuando habla de la Europa cristiana, ¿entiende que la Europa cristiana es el imperio de los Habsburgo como corazón de Europa?
¿Qué papel entonces tenía Francia en la visión de Erasmo y en los humanistas? ¿Qué papel tenía la Inglaterra de Enrique VIII o la de su padre Enrique VIII? ¿Y qué papel tenía España en el concepto de esa Europa cristiana de Erasmo? Y además tengo la sensación de que este era un personaje lujoso, un sujeto maravillosamente culto, que me da la sensación de que iba por Europa de un sitio para otro como si, naturalmente bien recibido en las cortes, era el sujeto que cada príncipe necesitaba para hacer una política de propaganda. Era como la guinda, estoy hablando desde la desazón que me produce el discurso de Erasmo. Y sobre todo cuando hace las reflexiones sobre España, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba en la cabeza de Erasmo con España en el contexto de la Europa cristiana? El famoso non placet de Hispania. Es decir, cuando España ha salido de un conflicto bélico previo a las guerras civiles de los reyes católicos, y se plantea el problema de una reforma, la primera reforma europea del cristianismo en España, y la protagoniza Cisneros. En un ambiente de revolución y de reformación de la Iglesia profunda, Erasmo ni se enteró de lo que pasaba en España. Me produce desazón por eso, porque tengo la sensación de que era un sujeto de lujo. Bueno, perdonadme, pero... Bien, ¿algo que añadir a...? Es telonero, Concha. No niego la entidad de Erasmo. Lo que me estoy interrogando es este sujeto que realmente hemos alabado y lo hemos elevado a la categoría del gran pre-europeo o el primer gran europeo, pues yo creo que tenía primero que era un sujeto muy manipulable, Sí. y segundo que su discurso, claro, porque no se puede... El concepto de paz es un concepto en sí mismo absolutamente obsoleto, neutro. ¿Quién creía en la paz en el siglo? ¿Qué príncipe cristiano creía en la paz? Ninguno. Y él eleva el concepto de paz a categoría absoluta, cuando realmente la teología del momento no hablaba de paz como principio fundamental de la universitas cristiana, sino de justicia. La tarea primera del príncipe no es la paz, es la justicia, porque sin justicia no hay paz. Y el monarca se encarga, y los teólogos se encargan de decirle claramente este principio: el atributo esencial de la soberanía es el ejercicio de la justicia distributiva y también de la justicia conmutativa. Entonces, esta insistencia permanente en la paz, olvidándose del concepto de justicia, es lo que me desazona. Perdónenme que haga esta reflexión particular. La hago simplemente porque siempre me genera este tipo de duda. Muy bien, muchas gracias. Un comentario sin... Sí, yo creo que lugar a Erasmo dudas. sí fue un personaje un poco incoherente, porque su pensamiento también va evolucionando. Si él de hecho al principio apoya la reforma, impulsa a Lutero, luego ya se echa para atrás, ya no quiere reforma. Yo creo que es un personaje, pero también es el intelectual más importante de la época. Y el que más, además en España ejerce un influjo grandísimo. Quizás más que en Europa, más en el resto de Europa. También hay que tener en cuenta el impacto que ha tenido. De hecho, fíjense, si en el 17 había publicado ya, no sé qué hora, no me acuerdo qué hora era, la Querela Paquis, a los 2 años o 3 ya estaba traducida al español, del latín, y eso es como si fuera un autor clásico, se le considera un clásico. Sin duda esto nos deja luego, como dicen en inglés, food for thought, o sea, nos deja alimento para el debate que vamos a tener luego antes de cerrar el curso. Un último comentario por aquí ya para cerrar, porque se nos ha ido el tiempo y tenemos que recuperar luego de otro lado. A ver, Jaime, Erasmo no es un florero, ¿eh? Erasmo tenía una idea muy clara de Europa, y lo deja muy clara en el Institutio Christiani dirigida a Carlos V en 1516, cuando este era entonces solo príncipe de Borgoña. A él se dirige, a Carlos V se dirige a Carlos, nieto de Maximiliano el emperador. No dice nieto de los reyes católicos, ni hijo de Felipe, ni hijo de Juana la Loca. Dije nieto del emperador Maximiliano. Quiere decir, si tú te quedas aquí en Borgoña
y eres el emperador, tú harás una Europa unida de reinos cristianos que has recibido para que los mantengas en paz a esos reinos cristianos entre sí, independientes entre sí. Él tenía la idea de Europa, y los reinos cristianos para él eran el Imperio, Francia, España e Inglaterra, y nada más. Porque Italia no podía contar con ella, porque ya sabes que el norte de Italia en ese momento formaba parte también de esa Europa. De manera que él sí tenía una idea muy clara de lo que era, de lo que había en Europa. El non placet Hispania de Erasmo se debe a que él pensaba en Carlos como el hombre que iba a hacer la gran Europa de reinos cristianos unidos. Y Carlos le falló porque se vino a España. Y a él no le place España porque Carlos se vino a España. Por eso no le gusta España, porque Carlos se vino a España y se tenía que haber quedado en Flandes. Sin duda esto daría para mucho más juego, pero el tiempo se nos ha acabado, con lo cual vamos a pasar al siguiente ponente, no sin antes agradecer al ponente actual con un gran aplauso su participación.